Vamos a hablar sobre el tema de 4 cositas o 4 cosas que usted debe saber como creación de Dios. Primero es que usted necesita ser salvo. La primera cosa que nosotros necesitamos saber como creación de Dios es que necesitamos ser salvos. Ahora de repente usted se preguntará, ¿salvo de qué? ¿Por qué salvo? ¿Qué, acaso estoy en un peligro o se me está cayendo el techo? Porque hay mucha gente que puede creer así, que puede pensar, ¿salvo de qué? ¿Qué he hecho o de qué me va a salvar Dios? El asunto está que usted necesita ser salvo porque cuando Adán y Eva pecaron, cayeron de la gracia, desobedecieron, pues el pecado trajo una muerte espiritual para toda la humanidad. Y dice la palabra en Romanos 3:23 que fuimos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Isaías, el profeta, en Isaías 59, verso 2, escribe que nuestras iniquidades, nuestros pecados causaron separación entre Dios y nosotros. El pecado nos trae separación entre Dios y nosotros. Y a esta separación se le llama muerte espiritual. Hemos nacido muertos espiritualmente por causa del pecado de nuestros primeros padres. No es de que usted haya nacido muerto y que no. Yo me refiero a una muerte espiritual que es estar separado de Dios. El pecado nos trae separación de Dios. El apóstol Pablo, para entenderlo mejor, en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1, escribe, y Él nos dio vida a nosotros. Cuando se refiere a Él, se está refiriendo a Jesucristo. Dice, y Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. De modo que la condición del hombre sin Cristo es una muerte espiritual, muerto espiritualmente, apartado, separado de Dios, no hay comunión con Dios. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ahí ya estamos entendiendo que nosotros necesitamos de la salvación porque hemos nacido bajo una naturaleza pecaminosa que hemos heredado, hemos nacido bajo la sombra de una muerte espiritual. Jesús mismo habló de ese estado del hombre muerto para Dios. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 8, en el verso 22, Jesús le dijo a uno de sus discípulos, uno que quería ser su discípulo, y que su papá había muerto, y este joven le dice a Jesús, Jesús, te voy a seguir, pero primero deja que vaya y entierre a mi papá que ha muerto. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces a veces nosotros no comprendemos esta palabra y en aquellos tiempos los apóstoles, los discípulos tampoco no lo entendieron porque todavía no había sido revelada la palabra. Pero Jesús le estaba hablando y ahora nos habla a través de la palabra porque ya la palabra ha sido revelada y cuando usted abre su corazón pues usted está recibiendo esa impartición de la palabra revelada y Jesús está hablando y se está refiriendo acerca de la condición del hombre que no tiene a Dios en su corazón. Es por eso que el hombre necesita de Dios, necesita de salvación por medio de Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todos hemos nacido bajo esa maldición, muertos espiritualmente, como también lo dice el apóstol Pablo de los Romanos en el capítulo 5, en el verso 12, donde dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí nos estamos dando cuenta una vez más que por Adán la muerte pasó a toda la humanidad. Y se refiere a la muerte espiritual que es separado de Dios. Ahora,
La segunda cosa que debemos de saber, que no podemos salvarnos a sí mismos. A veces nosotros, o por ignorancia, o quizás por querer de repente saber más que Dios, o por querer creer a veces en Dios, pero a nuestra manera, porque hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero a mi manera. El asunto está en que mucha gente a su manera cree en Dios y quiere salvarse, cuando en realidad Dios ya ha provisto en Jesucristo la salvación. La segunda cosa que tenemos que saber es que no podemos salvarnos a sí mismos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 en el verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Y Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, Jesús mismo dijo con sus propias palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De modo que no hay otro camino. Una vez hablé acerca de los caminos, porque hay mucha gente que dice todos los caminos te llevan a Dios, pero solamente hay un camino que te lleva a Dios, y ese camino es a través de Jesucristo. Hay mucha gente que habla de la puerta, hay muchas puertas, pero la única puerta que te lleva a Cristo es la puerta angosta. Hay muchos caminos que te llevan al mundo, pero hay un solo camino, que es el camino angosto, el que te lleva a Dios, y ese camino es Jesucristo. Entonces hay muchas religiones que se quieren justificar delante de Dios por medio de muchas cosas, por las obras, por la ley, qué sé yo. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren justificarse guardando la ley, pero dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que si hay alguien que se quiere justificar por las obras de la ley, por la ley o por las obras de la ley o por todo lo que la ley dice, pues delante de Dios no será justificado, porque el que quiere justificarse, también dice la palabra, por la ley, tiene que cumplir la ley, y no hay ningún ser humano que la ha cumplido, ni siquiera Moisés la cumplió. Jesucristo fue el que la cumplió, el único. Otro se quiere justificar delante de Dios por medio de las obras o de las acciones buenas, y no digo que sea malo hacer buenas obras, no digo que sea malo que usted haga el bien, no digo que sea malo que usted haga cosas buenas, no me refiero a eso. A lo que me refiero es que no podemos justificarnos delante de Dios por medio de las obras buenas. Hay mucha gente, por ejemplo, la vez pasada en la televisión vi un programa, Casa Tomada, de este Raúl Tola, y había invitado a muchos personajes. Invitó, por ejemplo, a un rabino, invitó a un sacerdote católico, invitó a un musulmán, invitó a un invitó a un chino, a un budista, y todos concordaban, todos estaban de acuerdo en algo, en las buenas acciones que delante de Dios dice que, bueno, según ellos, ¿no?, que sus obras, sus buenas acciones son las que nos van a salvar. Y eso es algo falso, porque la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos y no por obras. O sea, no es por tu plata, no es por tu dinero, no es por lo que tú hagas, no es porque tú de repente des un saco de arroz allá a los pobres, o no es porque tú regales juguete en Navidad. No, la Biblia dice que somos salvos por gracia, algo que no te cuesta, algo que no cuesta dinero. Ningún dinero del mundo puede comprar tu salvación, solamente el único que la compró es la sangre de Cristo. Así es que la Biblia dice no por gracia, no por obras para que nadie se glorie, sino por la gracia de Dios. Así es que aquellos que se quieren justificar por las obras están fuera del reino de Dios, porque no hay entrada para aquel que quiere salvarse por su dinero o por sus acciones. Otras religiones quieren ser
dioses, como en el caso de algunas religiones que creen que en el cielo las personas que mueren pueden llegar a tener familias, como en el caso de los mormones, que también se bautizan por sus difuntos. Ellos dicen, si tu difunto murió sin salvación y tú que eres mormón, tú puedes bautizarte por tu difunto y salvar a tu difunto, y es algo falso, erróneo, una mentira. ¿Por qué? Porque el único que te justifica es Jesucristo, y la sangre de Jesucristo es el único que te salva, que te limpia, que te redime, que te justifica delante de Dios. Entonces no hay ningún ser humano que pueda salvar a otro. El único que salva es Jesucristo. Así de simple. Hay también religiones que quieren justificarse guardando pues los días de la semana, otros sacrifican animales para expiar sus pecados, como en el caso de los que usan su velo largo, los israelitas. Y la Biblia dice en Hebreos 10:10 que nosotros somos justificados, redimidos, santificados por medio de la sangre de Cristo, hecha una sola vez para siempre por los pecados de la humanidad. Así es que Jesucristo se ofreció una vez para siempre, una ofrenda, una vez para siempre, por los pecados de toda la humanidad. Y si comenzamos a otra vez volver a los rudimentos antiguos, de que agarro un becerrito, que lo mato, le corto el cuello y comienzo a rociar su sangre y creyendo que su sangre va a expiar, eso es algo erróneo, porque la sangre que te expía es la sangre de Jesucristo, que fue rociada una sola vez para siempre por toda la humanidad. Y el que justifica, el que santifica, se llama Jesucristo de Nazaret. No es Alá, ni es Buda, ni tantas cosas por el estilo. Es Jesucristo quien te justifica, quien te redime, quien te salva, quien te rescata, quien te da una vida nueva. El único es Jesucristo. Él nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque dice la palabra, maldito el que no permanece en ellas. Dice en Gálatas capítulo 3, verso 10, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es así. Ningún ser humano en el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, los religiosos, no cumplían la ley, no la cumplían. Pero sin embargo obligaban a otros para que la cumplan y ellos no la cumplían. Eso se llama hipocresía. Y hay mucha gente en estos tiempos que dice ser religiosas, pero sin embargo su corazón está lejos de Dios, porque están enseñando mandamientos de hombre y no la voluntad misma de Dios, obligando a que los hombres pues hagan esto o el otro, pero sin embargo ellos no mueven ni un solo dedo, y eso delante de Dios no es bueno. En Romanos capítulo 5 verso 1 dice la palabra que somos justificados por la fe en Jesucristo, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1, ahora pues no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que eso tenemos que nosotros conocer y saber. La primera cosa que tienes que saber es de que necesitamos ser salvos. Segundo, tenemos que conocer y tenemos que saber que el único que nos puede salvar es Jesucristo y no nosotros a nosotros mismos. Y la tercera cosa que tienes que saber y que tienes que conocer es que Dios ha provisto nuestra salvación. Así de simple. Dios ha provisto nuestra salvación. No es de que tú creas en tus razonamientos, en tu mente, en tu inteligencia, y que tú digas, no, yo desciendo de la evolución del mono y que el estallido y pum, bim, bam. No. Dios ha provisto nuestra salvación en Jesucristo. Todo aquel que cree será salvo, el que no cree será condenado. Lamentablemente, porque para creer en Dios se cree por medio de la fe. Y nos acercamos a Dios por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Para entrar a ese mundo espiritual no nos podemos acercar por los sentidos
físicos, humanos. A veces nosotros pensamos que por la vista, por el ojo, por el oído, nos podemos acercar a Dios, pero no. Para acercarte a Dios es por la fe, y la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ves. Así es que Dios ha provisto nuestra salvación únicamente en Jesucristo por medio de la fe. Todo aquel que cree será salvo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la provisión que Dios ha dado. El Hijo amado que vino a este mundo en obediencia y fue a la cruz en obediencia y obediente a muerte de cruz, porque nunca jamás Jesús dijo, Señor, que pase de mí esta copa y yo no quiero que me pase esto. No, Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Eso es lo que Jesús dijo. En ningún otro hay salvación. Así que no vaya a pensar de que la salvación está por Pedro, por Juan, por Torío, por Tomás, por María, qué sé yo. La salvación es únicamente por Jesucristo. No es ni por Alá, ni por Buda, ni por Ramsés, ni por Ramsás. No, es por Jesucristo. Hay mucha gente que inclusive están practicando ¿cómo se llama esto? El gnosticismo. Y creen que ellos serán salvos por medio de los ejercicios de Pranayama Yoga, serán salvos por medio de las runas mágicas. Bueno, hay algo, es un laberinto, porque hay mucha gente que cree o que piensa que es más inteligente que Dios. Hay mucha gente que cree o que piensa de que el poder está en nuestra mente y que nuestra mente comanda todo nuestro cuerpo y tantas cosas por el estilo. Y se apartan de Dios porque están creyendo en fábulas, creen en cosas artificiosas y creen en cosas realmente fantasiosas. Cuando en realidad el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. La única fuente de revelación para darte salvación y vida eterna es la Biblia, que es la palabra de Dios, y es Jesucristo y el Espíritu Santo que convence al hombre del pecado, de justicia y de juicio. Y no hay otro más. Así es que, amigos, la palabra de Dios dice claramente que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Basta una declaración de fe y usted es parte de ese reino de Dios, usted es parte de esa familia de Dios. Y usted tiene, así como Pablo le dijo a los romanos, por ejemplo en Romanos capítulo 10, en el verso 8 al 10 dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con tu corazón tú crees para justicia, pero con tu boca tú confiesas para salvación. Con tu boca tú declaras, tú confiesas tus pecados, tú le dices a Dios lo que has hecho, y la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, el Padre, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 1, de Juan, capítulo 1, verso 9. Ahí está esta palabra, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. De modo que tenemos que declarar, tenemos que hablar, tenemos que decirle, Señor, te entrego todo a ti, te entrego esto que tú no has sembrado, te entrego esto, Señor, que perturba mi vida. Usted conoce qué es lo que pasa en su vida, usted sabe qué es lo que le atormenta, qué es lo que le quita la paz. Entonces dígale a Dios, pongo en la cruz de Cristo este problema, esta situación, este problema de drogas, este problema de tal o cual, porque solamente Jesucristo es el único que puede llevar nuestros pecados. Lo llevó en la cruz, venciendo en la cruz, y Él dijo en su palabra, y algo muy precioso, Él dijo, echad toda vuestra ansiedad delante de mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Y Jesús tiene cuidado de nosotros. Ahora la cuarta cosa que debemos saber. Dios es fiel y conoce nuestras debilidades. Cuando usted ya le entregó su vida a Cristo, Dios lo va a ayudar por medio de su Espíritu Santo y de su palabra para que usted sea un vencedor, para que usted sea capacitado, orientado,
dirigido y también sea usted enviado a predicar la palabra como un discípulo. Recuerda que Dios lo ha llamado a usted para ser un discípulo, no para ser alguien que no lleve fruto, sino para ser discípulo y para llevar fruto, para que usted también sea parte de ese ministerio de llevar el mensaje de salvación a otras personas. Entonces Dios no lo va a dejar solo. Si usted le entrega su vida a Cristo, la obra que Dios ha hecho en su vida, Dios la va a terminar. Usted de repente puede decir, pero yo tengo muchos pecados, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, y no creo que cambie. No te preocupes, porque el único que te cambia es Jesucristo, y la palabra de Dios es la que te va a formar para que cada día seas una mejor persona, un mejor ciudadano. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Así que tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. Como hijos tenemos que confiar en Dios, porque como hijos Dios nos va a ayudar a vencer toda tentación, toda situación o problema que se nos presente, porque nunca vamos a estar solos. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Aleluya. Bien, amigo, ahora usted ya conoce 4 cosas que debe saber, que usted tiene necesidad de ser salvo, usted requiere de salvación, y que Jesucristo ha provisto su salvación para usted, que usted no puede salvarse a sí mismo, y que cuando usted le entrega su vida a Cristo, Dios no lo deja solo, Dios está con usted y Dios lo va a capacitar para que usted sea una mejor persona, un mejor hijo de Dios, y usted goce de los beneficios como hijo, los derechos como hijo, porque Dios bendice a sus hijos. Bien, vamos a una pausa comercial y retornamos. Adelante.